Estamos con Ramón Oria de Rueda, él es psicólogo, terapeuta infantil y socio fundador de Look School. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido. Muy bien, Teresa. Hoy vamos a hablar de algo que suena muy bien, que es el pensamiento mágico. ¿Qué es esto? Bueno, el pensamiento mágico se basa en creencias que no siguen un patrón lógico. El patrón más importante es creer que podemos hacer que las cosas cambien simplemente con nuestro pensamiento. Es la forma de pensar de los niños pequeños, los niños menores de 8 años. Creen que modifican la realidad a través de su pensamiento. Y tiene la utilidad de que la magia les ayuda a protegerse. La magia es ansiolítica, reduce la ansiedad de los niños. Ellos saben que las cosas siempre van a salir bien, ¿no? Y eso les hace prever lo que va a pasar a continuación y es necesario en una fase de nuestra vida. Por ejemplo, un pensamiento mágico en un niño podría ser en enero, cuando se habla de los Reyes Magos, pero ¿esto también nos puede pasar de adultos? ¿Puede un adulto creer en una fantasía y no estar enfermo? Difícilmente. Difícilmente, ¿no? Si se lo cree, suele estar enfermo. Me ha venido a la mente cuando lo mencionabas un caso de hace algunos años de un personaje famoso que pensaba que trataba con reyes y con políticos y con... Estamos hablando de un trastorno de la personalidad, una persona que se cree su propia fantasía. Hay una base patológica ahí. Sí, pero por ejemplo, muchísimas personas, ¿no? Grupos que creen de forma sectaria, por ejemplo, en un líder y están completamente convencidos de que esa fantasía es real. ¿Esas personas tienen también un trastorno? Aquí hay un problema, hay una cuestión social. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, o intuyo que estoy de acuerdo contigo, en que cada vez hay menos pensamiento crítico. Para que haya un pensamiento crítico, primero tiene que haber un pensamiento, parece una obviedad, pero primero tenemos que estar formados para después tener un pensamiento crítico. Cuando no se produce ese pensamiento crítico, somos capaces de creer cualquier dogma. Entonces, el pensamiento científico sería lo contrario al pensamiento crítico. Tenemos que facilitar que los niños vayan teniendo cada vez un pensamiento menos mágico, en función de su edad, por supuesto, y un pensamiento más científico, un pensamiento mucho más basado en ensayos y errores y en bases y no en dogmas. Si no, caemos en el sectarismo y, desgraciadamente, empieza a ser un problema social. Te pongo un ejemplo otra vez. Hace algunos años, no muchos, hace 10 años probablemente, el número 1 en el ranking de libros más vendidos, y aquí me meto en un fregado porque, porque no es mío, era uno que se llamaba El Secreto. El Secreto, sabía que ibas a decirlo. Fascinante. Sí. Un libro que yo me molesté en leer, al menos una parte, porque me llamó mucho la atención, que decía que si pensabas con fuerza, yo nunca he sabido muy bien cómo se piensa con fuerza. Sí, como mucho, ¿no? Decían, como que si lo piensas mucho... Si piensas mucho y con fuerza, los hechos se producen, la suerte viene a ti. Como que la atraes, decían. La atraes. Bueno, eso es puro pensamiento mágico. Con 6 años es monísimo que un niño piense así. Con 12 años es peligroso, y si eres un adulto y crees eso, tienes un serio problema de dogmatismo y de sectarismo, y sobre todo tienes un problema de manipulación. Vas a ser un sujeto absolutamente manipulable por personas que te van a dar soluciones sencillas a problemas complejos. ¿Y cómo se podría salir de un pensamiento mágico si eres ya una persona adulta? Las personas adultas que tienen pensamientos mágicos tienen una patología. El jugador, por ejemplo. ¿Sí? El jugador, la persona que tiene un problema de adicción al juego, tiene ese pensamiento mágico. Hay un libro de Dostoyevsky que se llama así, El jugador, y que creo que es el que mejor lo explica. Lo explica mejor que nadie, porque además de que era un enorme literato, tenía un problemilla con el juego. Y entonces lo explica muy bien. El jugador piensa que si ha tirado los dados 5 veces y 5 veces ha salido 6, es absolutamente imposible que vuelva a salir 6. Es un pensamiento mágico. O el jugador piensa, esto lo hemos visto en consulta, que si has jugado toda la vida a la lotería primitiva, al mismo número, no puedes dejar de hacerlo, porque ya estás más cerca. ¿Más cerca de qué? Sí, efectivamente. Eso es pensamiento mágico. Pensar que el hecho de tirar un dado tiene las mismas probabilidades cada vez que lo tiras, o el hecho de jugar un número de la lotería durante 30 años no te garantiza estar más cerca de nada, te garantiza estar en el mismo punto de partida. Pero si educamos científicamente, este pensamiento es más difícil que se produzca. El jugador tiene un pensamiento mágico, pero también la persona con un trastorno obsesivo compulsivo piensa que realizando un ritual no va a suceder aquello que él teme que suceda. Eso es otra vez un pensamiento mágico, pero fíjate que siempre va ligado a un trastorno. Y Ramón, una curiosidad, una duda que se me viene así a la cabeza. ¿Creer en la suerte también es un pensamiento mágico? No. Estamos hablando de la patología del pensamiento mágico, enfocándolo que hay gente que tiene un exceso de pensamiento mágico, pero también hay gente que tiene una carencia absoluta de pensamiento mágico. Si no crees en ninguna magia, ni en ninguna dosis de magia, lo que estás mostrando es una dificultad para sentir placer. Es bueno.
y en enero todos sabemos quiénes vienen y siguen viniendo. Sí, efectivamente. Pues Ramón Oria de Rueda, muchas gracias por acompañarnos. Recordamos que Ramón es terapeuta infantil, psicólogo y socio fundador en Luke School. Te esperamos aquí en la siguiente entrega de Psicología. Muchas gracias.